esta lección se llama buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Acuérdense que esta es una escuela para enseñarle a nuevos creyentes o para aprender a hablarle a nuevos creyentes. Por lo tanto, nos tenemos que posicionar en aprendices para enseñar. Esa es la definición de este espacio generado por Dios. Todos, y saben que le decía recién yo a Lucas, a los chicos afuera, me gusta a mí la generación que viene, porque Grate tiene 23 años, yo tengo 43, yo soy como el padre de él. Por ahí, los nuevos generan como una nueva fuerza, algo limpio en el espíritu, quieren, y eso nos conectamos rápido, ¿no? Y comenzamos a fluir y ya tienen una fe violenta, creen en la palabra. Por ahí cuando uno pasa 5, 10, 15 años y no tiene una lucidez en el espíritu, parece como que se va acomodando y ya no cree tanto, no se desafía tanto. Entonces, este ejercicio se lo sugiero, siempre tener gente joven y siempre escuchar a la gente joven y no impedir que sus proyectos puedan ser dados a luz, porque tal vez Dios los está mandando para, es como un mueble que Dios lo manda para pasarle una franela porque había perdido brillo. Los jóvenes son eso en cuanto a la predicación, en cuanto a la visión. Entonces, me gusta que nosotros pensemos en que siempre vamos a tener gente nueva y no perdemos nunca la línea evangelística en nuestro espíritu. ¿Amén? Yo voy a empezar y después seguir. Bueno, no. Número 1, vamos a trabajar en este caso la necesidad de obedecer la voluntad de Dios. La necesidad de obedecer la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos como queremos, hacemos lo que queremos, no nos importa nada y así son nuestras consecuencias. Pero cuando uno recibe a Cristo, es como que algo en nuestro interior nos empieza a domar, ¿no? Es como en este caso tenemos que ver esa parte. Entonces, antes de ser salvos, todo lo que nosotros hacíamos es por nuestra propia voluntad. ¿Está bien? Tiene que ver con un aspecto nuestro. En el principio, en este caso, nosotros nos servimos a nosotros mismos. Y todo lo que nosotros hacemos es para complacernos. De hecho, es como una cuestión del niño, ¿no? El niño, como uno como padre trabaja para el niño, para que él sea el centro de atención de la casa. Y cuando va creciendo, todo lo que hacemos es para nosotros. ¿Está bien? Que es un aspecto de el alma que está siempre queriendo complacerse. Pero una vez que recibimos a Cristo, esto va cambiando. Entonces, lo que nosotros hacíamos antes tiene que ver con un aspecto de lo que a nosotros nos pone contentos. Nos pone contentos salir a bailar y acostarnos a las 7 de la mañana, lo vamos a hacer. Nos pone contentos estar con otra persona que no es tu esposa, tu esposo, lo hacemos. Nos pone contentos estar con amigos incorrectos, lo hacemos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nos ponía contentos, a nosotros lo seguíamos, ¿no? Pero ahora creemos en el Señor y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Ahí hay un antes y un después. Aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Y sabemos que Él nos redimió. Decirle al que tenía a tu lado, ¿vos sabías que Cristo te redimió?
pero decirle con convicción, vos sabías que Cristo te redimió y que ahora le pertenecemos a Él y que ahora vivimos para servirle a Él. Es como que esta parte de nosotros no nos gusta porque yo quiero recibir todas las bendiciones de Dios, los recursos de Dios, pero no quiero entender que le pertenezco. No quiero entender que Él me compró a precio de sangre. No, esta parte es como que me cuesta entenderla. Una parte sí, la otra no. Entonces, este es el motivo fundamental que tenemos para provocar un cambio en el nuevo creyente. Entender que este cambio viene con otros cambios más. No podemos nosotros conducirnos de la misma forma que nos conducíamos antes. Es como que aprender a manejar, en este caso, conforme a la voluntad de Dios, es un ejercicio que tenemos que enseñar. ¿Se entiende? Es como vas a encontrar enemigos en la predicación del Evangelio, porque vos le estás diciendo a alguien, che, no podés hacer más esto. Y la persona que durante 10 años hizo lo mismo, es difícil, pero ¿se acuerdan del principio? Un amigo te ama de tal forma que cuando te encuentra, te deja en el mismo lugar donde te encontró. Pero un mentor te ama de tal manera que cuando te encuentra, te tiene que cambiar, no te puede dejar en el mismo lugar. Por lo tanto, vos tenés que definir internamente si vas a seguir siendo amigos, amigo, amiga, o si vas a posicionarte como mentor, como padre. Esto es una tarea tuya. Ya no lo define la otra persona, lo definís vos. Cuando pase por la vida de Jesse, la voy a mentorear. Pero Jesse va a venir con sus cosas. Jesse, la palabra dice esto. Pero yo hacía esto antes de Cristo, pero la palabra dice esto. Y va a haber una confrontación. Y ahí me hago libre de Jesse. Ahí me hago libre de Jesse. ¿Por qué me hago libre de Jesse? Porque si Jesse dice, yo no quiero obedecer a Dios. Ay, Señor. Bueno, Jesse, bueno, esta palabra dice esto. Yo ya no puedo meterme en su acto conductual, pero sí puedo enseñarle la palabra y sí puedo enseñarle lo que Dios dice acerca de la voluntad. ¿Se entiende? Ese es nuestro trabajo en este tiempo. Entonces, nosotros ya no somos el centro es Jesús. Amén. Decía el que tenía a tu lado, el centro ahora es Jesús, ya no sos vos. No se trata de vos, no se trata de tus planes, se trata de los planes de Él en vos. Por eso es como, che, voy a tener que cambiar. Decididamente los primeros años en Cristo son de cambios, son de cambios. Vas a tener que aprender a convivir con los cambios. Según un filósofo, y no recuerdo el nombre, dijo que lo único que nosotros tenemos seguro son los cambios. Y estoy totalmente de acuerdo. Una iglesia, en este caso, que no es estructural, sino que es líquida, está dispuesta a esos cambios continuamente. Entonces, lo primero que debemos hacer después de ser salvo es preguntar, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Hechos, capítulo 22, versículo 10, ¿qué dice Nasa? Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está ordenado que hagas. ¡Wow! Qué difícil a veces entender, obedecer al Espíritu. ¿Qué hizo Pablo? Le preguntó al Señor, ¿qué querés que haga? ¿Cuántas veces le preguntas al Señor qué querés que haga en el día? No estamos acostumbrados a tener esa relación con Dios. Entonces nos cuesta encontrar cómo Dios nos responde. Y a veces Dios nos responde
sencillamente. Pero como no tenemos ejercitado la obediencia del Espíritu, no nos damos cuenta. Amén. Entonces, necesitamos preguntarle al Señor qué quieres que haga y de acuerdo a esa línea de pregunta, ser obediente con lo que Él nos diga. Ese es un ejercicio que le vas a enseñar al nuevo creyente. Ahora, también debemos formularnos nosotros la misma pregunta, no tan solo a la persona que le estamos compartiendo. Siempre que nos encontremos en una situación difícil, tenemos que decir, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Al tomar decisiones o al escoger nuestros caminos, decirle al Señor, ya no, que no sea un aspecto mío, que no sea desde mi voluntad, sino que sea desde tu espíritu. Un ejercicio, una nueva forma de conducirnos sobre la tierra. Ahora, la vida que poseemos en el espíritu tiene una demanda básica. Una demanda básica. Desde el primer momento hasta la más profunda de las revelaciones, tiene una demanda que la vamos a ejercitar todo el tiempo. Que andemos conforme a la voluntad de Dios. Esa es la gran demanda, que andemos conforme a la voluntad de Dios. Si vos podés entender esa disposición del Espíritu, vas a ser guiado y conducido como tendrías que andar terrenalmente. Es decir, nunca la voluntad de Dios va en contra de la misma vida. Nunca la voluntad de Dios va en contra de tu matrimonio, del perdón, de cuidar tu cuerpo. Nunca la voluntad de Dios puede ir en contra de tratar bien a tus hijos, de tratar bien a tu hígado. Te estoy dando algo básico, ¿no? Nunca la voluntad de Dios va a ser que insultes a tu técnico. Nunca la voluntad de Dios va a ser que vos vivas haciendo promesas que no puedas cumplir. Es muy simple. Entonces, cuando más obedezcamos la voluntad de Dios, más gozo tendremos. Cuanto más nos neguemos a nuestra propia voluntad, más recto será nuestro camino delante de Dios. Amén. Obedecer y negarnos. ¿Saben qué me pasa a mí cuando veo a ciertos cristianos que quieren obedecer, pero no quieren negar su alma? Entonces, en su espíritu tienen un aspecto de obediencia que quieren, pero no quieren negar su alma, sus gustos. ¿Me siguen o no? ¿Sí? No los perdí, ¿no? Es decir, aman a Dios, y yo lo reconozco, buscan a Dios, leen, pero no quieren negar las cosas que están yendo en contra de la vida del espíritu. Entonces ahí es donde tenemos un conflicto. Ahora, cuanto más vivamos según nuestra propia voluntad, más sufrimiento y menos gozo tendremos. Pero cuanto más vivamos conforme a la nueva vida que tenemos ahora y cuanto más obedezcamos la voluntad de Dios, más gozo y más paz tendremos. El gozo de un hombre, una mujer que tiene a Cristo en su corazón, no depende de que él pueda andar según sus propios deseos, sino que está estrechamente relacionado con el hecho de hacer su voluntad. Amén. Cuando uno entiende eso, es como qué ligero de equipaje andamos, ¿no? Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, es como tengo paz en mi corazón con lo que estoy haciendo. Porque aunque las cosas no están bien externamente, yo me siento en paz. Estoy
obedeciendo a la palabra. Todos somos tratados en el primer momento en un aspecto, y escuchen bien esto, en un aspecto que tiene que ver con el acuerdo. En la mayoría de los casos, como venimos de familias peleadoras, o de conflicto, o de padres separados, o de barrios donde se peleaban mucho, uno de los aspectos que primero crece en nuestro espíritu es el acuerdo. Entonces Dios, en la practicidad, te hace ponerte de acuerdo primero con el Espíritu Santo y después comienza a ejercitar el acuerdo. Amén. Entonces, la voluntad de Dios camina, en este caso, en el acuerdo. Muy bien. Estamos bien. Punto número 2. Bien. Bueno, el punto número 1 es el que dijo recién Dami. Y el segundo es cómo conocer la voluntad de Dios. Perfecto. Entonces, uno dice, bueno, Dios, voy a hacer tu voluntad. Bien. 2 es cómo puedo conocer tu Bien. voluntad, ¿no? Entonces, con frecuencia pensamos que nosotros, simples seres mortales, jamás podríamos llegar a entender la voluntad de un ser divino como lo es Dios. Sin embargo, debemos tener presentes que nosotros no somos los únicos que deseamos obedecer la voluntad, pues Dios también desea que nosotros obedezcamos su voluntad. Entonces, así que no solo nosotros somos los que deseamos conocer su voluntad, puesto que Él desea que la obedezcamos primero. Y Él es el que primero nos las tiene que dar a conocer. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por lo tanto, a Dios le corresponde revelarnos su voluntad. Ninguno de los hijos de Dios debería preocuparse y decir, si no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo podré obedecerla? Esta preocupación es innecesaria, porque Dios siempre encuentra la manera de darnos a conocer su voluntad. ¿Bien? Bien. En Hechos o Hebreos. No, Hebreos. Hechos, creo. Hechos 13:21. Bien. Por eso. Hechos 13:21 dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hebreos. Ok. Por eso decimos. Por eso digo. Va de vuelta. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Tenemos que creer que Dios siempre nos revelará su voluntad, usando los medios más apropiados. Es decir, que no solamente nos va a dar su voluntad, sino que nos va a dar las herramientas para conocer su voluntad. Entonces, si somos sumisos en nuestra actitud, es decir, si somos humildes en nuestra actitud y nos proponemos obedecerla, sin duda, Él nos las va a conceder. Sí. Wow. Nasu, ¿sabes que en esto es muy fácil detectar la voluntad de Dios? Es agradable, es perfecta y es buena. En el principio, cuando nosotros no sabemos nada de Dios, hay algo que nos dirige. Tal cual. Y es sentir paz en nuestro corazón cuando tomamos una decisión. Tal cual. Y también el Espíritu Santo, cuando comenzamos a ejercitarlo, Él comienza a darnos señales cuando nosotros vamos a tomar malas decisiones. Es como una alerta. Y no sé bien técnicamente la palabra que va a usar el Señor en cada caso, pero supongamos que vos tenés un amigo que anda en malos negocios, el Señor te va a mostrar algo. O tal vez tu esposa... Una inquietud. Sí, una inquietud. O tu esposa te va a decir, no me gusta esa persona. O va a venir tu hijo, tu papá, va a haber señales porque Dios no juega a las escondidas. La persona del Espíritu Santo es una persona hermosa, es una persona que viene a nosotros a guiarnos, a ayudarnos y a que nosotros podamos cumplir su voluntad. Por lo tanto, primero hay que entender que Él quiere revelar su voluntad y que nosotros estemos dispuestos a cumplir esa voluntad. Tal cual. 100%. Entonces, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo se puede conocer la voluntad de Dios?
la pregunta de este punto, digamos. Bien. Debemos prestar atención a 3 cosas a fin de conocerla. Si estas 3 cosas concuerdan, entonces podremos estar completamente o quizás parcialmente seguros de que es la voluntad de Dios. Bien, estas 3 son: 1, las circunstancias; 2, el guiar del Espíritu Santo; y 3, la palabra de Dios, que ahora las vamos a ir desarrollando. Las circunstancias, el guiar del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Perfecto. Bien, estas 3 cosas no hace falta que tengan un orden ni una secuencia, simplemente que estas cosas son las que nos ayudan a conocerla, ¿no? Entonces, siempre que el testimonio de estas 3 fuentes concuerde, podremos tener una certeza de que conocemos la voluntad de Dios. Si hay alguna discrepancia entre estas 3, todavía será necesario esperar y meditarlo en nuestros espíritus. ¿Bien? Claro. Sí, porque a veces, Nasu, no sabemos al principio. Vos le estás hablando a alguien por primera vez. ¿Y cómo vas a ver la circunstancia, el guiar del Espíritu y la palabra de Dios? Es como son palabras nuevas para la persona. Y no tenemos que dejar, en este caso, como contado, que esta situación la va a entender bien. Entonces nuestro trabajo es enseñar y estar atento que a la enseñanza vaya acompañado de testimonios de la persona. Sí, muchas veces es como que hay un sentir interno, pero cuesta discernir si es nuestro o si es del espíritu. Entonces, estos 3 puntos nos ayudan mucho a discernir si esa paz es algo que nos reveló el Espíritu Santo o si es algo nuestro. Y quizás los nuevos creyentes tienen mucho ese problema, porque quizás el espíritu está ferviente, pero el alma también. Entonces, estos 3 puntos están buenos para enseñar a nuevos creyentes a tener ese discernimiento. Sí, y me gusta esta palabra de Hebreos 4:12, no está en la lección, pero dice que la palabra es como una espada que penetra y divide. Tal vez el nuevo creyente está mezclado. Debemos saber que va a estar mezclado, porque no hay un aspecto claro de su espíritu, a no ser ciertas personas que automáticamente comienzan a conectar con el espíritu. Esos son como las personas más sensitivas y hay que darle mucha palabra del espíritu y en un tiempo más rápido determina, en este caso, que lo que está saliendo de su interior no está viniendo de su espíritu, sino del alma. Pero tenemos como que trabajar en esta área un aspecto interno. Primero, es como trabajar en nosotros, conocer las partes internas. Yo les sugiero todo, no sé si lo han leído, pero el libro La economía de Dios. Ese libro lo deberíamos estudiar y lo deberíamos tener como aceitado, porque es como si un doctor, en este caso, recibe un paciente, antes de recibirlo, tiene que saber cómo está constituido el paciente. De qué se trata lo que él se va a sentar y lo que puede llegar a mostrarte que está enfermo. Y uno, de acuerdo a lo que está aprendiendo de la persona, le va a decir, me parece que hay que perdonar. Me parece que hay que orar por paz, porque ya detectaste en su interior que hay ciertas problemáticas. Entonces, si nosotros nos vamos a dedicar a escuchar a la gente, primero tenemos que conocerla para cuando vamos a recetar, dar una receta justa. Entonces yo les sugiero que en la medida que ustedes vayan avanzando en esta área, puedan ir conociendo los aspectos internos de un ser humano. Los aspectos, y que nos vayamos, tal vez de acá a 10 años, tal vez no vamos a aprender todo, porque conocer a un ser humano es una materia complicada, no es tan fácil, y más desde el aspecto bíblico, pero yo les sugiero, les desafío, les insto a que sean provocados a aprender. Che, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto
cómo funciona y que los casos que van teniendo de gente que llega a su vida sean casos de materia de estudio y no casos donde vos digas, hoy no sé, no puedo, no entiendo cómo lo voy a ayudar, sino que cada caso sea como entendiendo que viene de Dios para ejercitar algo que tal vez estás aprendiendo, incluyendo a la gente que está en tu casa. Es como que Dios comienza con tu esposo, Dios comienza con tu esposa, Dios comienza con tus hijos. Por ejemplo, vamos a trabajar el perdón. Y Dios comienza a darte una materia de la más profunda en la universidad de la vida con la persona que tenés a tu lado, ¿no? Entonces vos vas leyendo, ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuántas veces hay que perdonar? Pastor Luca? Y uno dice, claro, pero es que la Ceci, Dios te la mandó a la Ceci para ejercitar el perdón en tu espíritu. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos, punto A, las circunstancias. Bien. En Lucas 12:6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 azariones? Bien, los pajarillos representan algo que se vende, que es barato, y los azariones una forma de pago. Bien, perfecto. Históricamente. Bien. Y en Mateo 10:29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un azarión? Si con un azarión se pueden comprar 2 pajarillos, uno pensaría que con 2 azariones se pueden comprar 4. Pero el Señor dijo que con 2 azariones se podían comprar 5 pajarillos. Entonces, es decir, que con un azarión se pueden comprar 2, pero con 2 se pueden comprar 4, pero viene uno de regalo. Esto nos muestra cuán baratos eran esos pájaros. Sin embargo, incluso algo tan barato como un pajarillo no cae a tierra si Dios no lo permite. Amén. Entonces, el punto es las circunstancias. Aun cuando el 5.º pajarillo era entregado por Dios gratis, ni uno de ellos era olvidado. Entonces, esto nos muestra que nada sucede sin el permiso de Dios. Wow. Si nuestro Padre Celestial no lo permite, ni siquiera un pajarillo caerá a tierra. ¡Wow! Qué lindo, Nasu, porque ahí estamos aprendiendo que las circunstancias dependen de Dios. Que hasta ese momento nosotros tenemos el control. ¿O no, Pablo? Dios, uno de los aspectos para creerle a Él es quebrar nuestra autosuficiencia. El control, los números, la forma que nosotros creemos tener. Pero cuando llegamos a Él, nos damos cuenta que el corazón de nuestros hijos late porque Dios quiere. Aunque yo lo ame mucho y trabaje mucho y quiera que a mi hijo no le pase nada, depende de Dios. Y eso se nos revela en la sensibilidad de nuestro espíritu. Hasta ese momento nosotros somos seres suficientes, controladores, seres que no podemos entender la dependencia de Dios, porque en el alma siempre va a ser independiente de Dios, pero el espíritu, como tiene comunión, nos vuelve al diseño original. Y ese diseño original nos vuelve a conectar en este aspecto de tener comunión con el Padre. Entonces, lógicamente que al principio la persona no quiere ser dependiente de Dios, quiere ser independiente. Y Dios ahora provoca en nosotros el soltar, provoca en nosotros el no depender de nosotros. En un aspecto difícil, porque todos trabajamos, todos tenemos 24 horas, todos ejercitamos, todos nos entrenamos, todos queremos producir recursos, y hasta qué punto este dejar tiene que ver con soltar todo. ¿Qué quiere decir? No me voy a entrenar más, no voy más 8 horas al trabajo. ¿Cómo hago con esto? Es un aspecto interno, no es un aspecto externo. Sí, como decíamos al principio, que mientras más nos sujetemos a su voluntad, más gozo y más paz. Y mientras menos nos sujetemos,
más adverso va a ser el camino. Entonces es como discernir en nosotros que la voluntad de Él es absoluta. Y bueno, cuanto más nos sujetemos a ella, porque las circunstancias van a seguir ocurriendo. O sea, Dios ya tiene todo planeado, ya fue consumado en una cruz. Entonces, mientras más nos sujetemos, más rápido va a ser el proceso, es hasta beneficioso para nosotros. Claro. Me gusta esto porque dice, todo es medido por el Señor. Tu carrera, el cónyuge, los padres, los hijos, los parientes y los amigos que tenemos, todo eso ya ha sido dispuesto por Dios. Detrás de todo lo que nos sucede a diario está la mano providencial de Dios. Por consiguiente, necesitamos aprender que vamos a depender de la guianza del Espíritu. Y tal vez no conocemos mucho las Escrituras, ¿no? Pero las enseñanzas del Espíritu es un GPS interno que ya se activó. Y eso es muy importante porque vemos a través de las circunstancias cómo conducirnos. El Salmo 32:9, ¿qué dice Nasa? Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¡Wow! No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento. ¡Wow! Esto es importantísimo entender, que la guianza del Espíritu Santo te da como un control, pero en Dios. Esto que me decía hoy Grate, me decía, yo ahora tengo paz en mi corazón, la que nunca tuve. Y puedo jugar, no puedo jugar, tengo paz. Y él, lo que yo le contaba, que a los 24 años, yo sentí lo mismo cuando perdí mi equipo y me dejaron libre. Tenía una hija y en ese momento, que era mi máxima preocupación, qué le iba a dar de comer a mi hija o cómo iba a sostener mi casa, Dios me dijo, solta el fútbol, ese es tu Dios, yo necesito que yo sea tu Dios, porque el fútbol, en este caso, puede estar ocupando mi lugar y maneja tus emociones y crea una dependencia de los presidentes o del hombre. Por lo tanto, yo quiero ser tu Dios. Y yo quiero que en este caso vos entregues a ese Dios falso que hasta este momento dirigió tu mundo interior y todas tus acciones externas. Es decir, yo podía hacer muchas cosas por jugar fútbol, pero pocas cosas por Dios. Eso no es un cambio que puede ser producido desde lo natural, es un cambio netamente espiritual. Muy bueno. Bien, entonces en muchas ocasiones nos comportamos como este mulo, ¿no? Que no sabemos, que pensamos en que nosotros sí sabemos lo que hacemos, que somos brutos para tomar decisiones, y Dios tiene que sujetarnos a un cabestro y con un freno para evitar que cometamos errores. ¿Alguna vez se sintieron como este burro? Muchas veces. Entonces, si vieron alguna vez un criador de patos, dice que ellos suelen usar una vara para arrear a sus patos. Entonces, cuando los patos comienzan a desviarse a la derecha o a la izquierda, los vuelve usando esta vara. Entonces, los patos no tienen... ¿Ustedes son patos, no? Son patos o burros. Entonces, los patos no tienen otra alternativa que seguir por el camino. De la misma forma, nos encomendemos al Señor diciendo, Señor, verdaderamente soy como un caballo o como un mulo, pues carezco de entendimiento, pero no quiero cometer errores. Deseo conocer tu voluntad. Por favor, sujétame con tu cabestro y deténeme con tu freno. Wow. Por favor, guárdame con tu voluntad y dirígeme a ella. Si me desvío, deténme. Cada vez que rechace tu voluntad, por favor, deténme como un pato. Amén. Entonces, jamás deberíamos considerar insignificante las circunstancias que Dios ha puesto para nosotros. Aunque hayamos caído en vergüenza y hayamos tenido que ser como un caballo, casi siempre podremos contar con la misericordia de Dios para ponernos freno a tiempo. Amén.
Es hermoso, hija, porque esto es un manual de cómo conducirnos y cómo ayudar a conducir a los demás. Entonces, es como una advertencia delante de Dios que antes de tenerlo a Él como nuestra guía, hicimos muchas cosas que pusieron en juego nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestros negocios, cómo manejábamos el dinero. Hasta nosotros mismos nos pusimos en lugares incorrectos donde una bala perdida nos podría haber matado. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a tomar decisiones en nuestro propio entendimiento? Como que cuando venimos a Cristo, Dios nos dice, ya no son más tus decisiones. Es como tu espíritu guiado por mi espíritu. Por eso es bueno, hija, que todas las mañanas nos presentemos delante de Dios con este corazón de entender las circunstancias y de que Él nos guíe. Y de que Él nos guíe. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Cómo me conduzco? Comenzar a tener una relación como profunda con el Espíritu Santo a través de las circunstancias. Bueno, B. B, el guiar del Espíritu Santo. Bien, Él no se complace de guiarnos como si fuéramos caballos. Él desea dirigirnos desde nuestro interior. ¡Wow! ¡Qué hermoso! En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es como que es un nivel más, como que principios para más principiantes. Sí. Bien, somos hijos de Dios y su vida está dentro de nosotros. Así pues, Dios no se limita a dirigirnos mediante nuestras circunstancias, sino que también nos habla y nos guía desde nuestro espíritu interior por medio de su espíritu. El espíritu mora en nosotros y por ello la voluntad de Dios nos es revelada desde lo más profundo. Entonces ya no nos movemos por las circunstancias o lo que esté pasando, sino por lo que el espíritu nos está dictando a nuestro espíritu. En el libro de Ezequiel dice que Dios pondrá en nosotros un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo, Ezequiel 11:19. Y añade de nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por lo tanto, esto te tiene que llevar a una certeza de que cada vez que tengamos que tomar decisiones, esta es la palabra que tienen que usar delante de Dios para tener convicción de lo que vamos a hacer. Padre, tu palabra dice que tú pusiste un espíritu nuevo en mí y tu espíritu ahora opera a través de mi espíritu. Por lo tanto, guíame. Quiero ser sensorial a tu espíritu. Abrime los ojos del espíritu. ¿Qué tengo que hacer con este recurso, con este problema, con esta dificultad? Quiero tomar la palabra como una fuente escritural de toma de decisiones. Aunque sé que me amás y me puedo llegar a equivocar, quisiera comenzar a transitar este camino desde la guianza del Espíritu. ¿Se entiende? Nos va a ahorrar también muchas decisiones. No se olviden que nosotros estamos tratando con una estructura de pensamiento. A través de los siglos, Dios siempre ha querido dar su espíritu al hombre. Su espíritu al hombre. Sin embargo, el espíritu del hombre había sido envilecido, contaminado por el pecado, estaba muerto, también sujeto a la degradación de la vieja creación. Por todo eso, era imposible que el Espíritu de Dios, esto le explicábamos a Jorge, pudiera morar en el hombre. No había espacio. ¿Cómo? Me gustó Jorge, porque Jorge veníamos en el auto y empezó a sacar conclusiones y dijo, Dios es un satélite. El Espíritu Santo es una antena y el espíritu del hombre es un router. Claro, antes no estaba el router. Está bueno. Tenemos una piedra. Dios dijo, es el satélite, el Espíritu Santo es la antena, ¿no? Y el router es el espíritu humano. Antes no existía el router, no estaba el router. Entonces la antena no daba señales, ¿está bien? Pero había
Wi-Fi en toda la zona. Me gustó. Veían la red, pero no se podían conectar. No se podían conectar. Es lo que pasa hoy cuando ven, No tenemos la che, contraseña. no puedo entrar, quiero. ¿Cómo se hace? Ahí me di cuenta que era un hombre del espíritu. Estaba por volver y dejarlo, pero esa fue la confirmación. Digo, sí, Señor, Dios quiere que conectemos con este hombre de Dios. Dice que es alguien de la generación nueva. Sí, ahí le dije yo, ¿querés prender el router o no? Y él dijo, sí, quiero. Bueno, listo, sigamos. Ahora hay que predicar así. Sí, ahora se ve que vamos a tener que predicar así. Yo rompiéndome la cabeza entre Dios. ¿Cómo explico la Dios? conexión del espíritu? Sí, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y él dice, satélite, antena. Chao, así tengo que predicar ahora. Muy bien. Bueno, una vez que los nuevos creyentes adquieren un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios mora en ellos. Entonces, de manera espontánea, el Espíritu de Dios puede comunicarse con ahora el Hijo de Dios. Esto me gusta porque una vez Yani, veníamos en el auto, la veo cansada allá, pero en Victoria, y ella recibe de Cristo. Y ella tenía problemas, siempre lo puedo decir porque ya me autorizó, tenía problemas con la ansiedad, con los ataques de pánico, ¿no? Y fumaba muchos cigarrillos por día. Y ella, veníamos en la Cubo, nosotros teníamos una Cubo, una camioneta, y íbamos con Lore a llevarla a su casa, y yo iba manejando y me acuerdo acá, latente, antes de llegar al Patio Olmo, y ella dice, yo fui sanada de los ataques de pánico, y ahora no fumo más. Y con Lore hicimos, ¿cómo? No, yo ya no siento más deseo de fumar. Y ahora no tengo más problemas con los ataques de pánico. Y así, como si nada, nos decís, Yani, sí, eso fue producido netamente por el Espíritu. El Espíritu le dio identidad, la sanó y la hizo libre de cualquier aspecto que el alma no podía salirse de sí mismo y no podía sanarse. ¿Por qué? Porque el router se encendió. ¿Amén? El router se encendió. Bueno, vamos al punto 3, Nanu, ¿querés? Dale. Tenemos mucho para decir, pero por causa de tiempo. Bien. C, Sí. las enseñanzas de las Escrituras. Bien. La voluntad de Dios, como hablamos en el primero, que era la lectura de la Biblia, es conocida no solo por las circunstancias y no solo por el que mora en nosotros, sino también por medio de la Biblia, por medio de su palabra. La voluntad de Dios nunca cambia. Su voluntad es revelada a través de las experiencias vividas por hombres que se hallan relatadas en la Biblia. La voluntad de Dios se revela en forma de principios básicos y ejemplos bíblicos. Así como el Dami le está dando ejemplos de Yani, el Señor nos iba contando un montón de historias Sí. de cómo Él se revelaba a los hombres en esa época. Y con eso nosotros aprendemos. Entonces, para conocer su voluntad, debemos estudiar la Biblia, ya que no es un simple libro de narraciones, sino que es un libro con un contenido rico y profundo. Bien. La voluntad de Dios se revela plenamente en las Escrituras. Basta con fijarnos en lo que Dios dijo en el pasado para conocer su voluntad actualmente. Pues su voluntad siempre es la misma. En Cristo hay un sí, bueno, que dice en Corintios 1:19, la voluntad de Dios para con nosotros jamás contradice lo que enseña la Biblia. Wow, esa frase anótenla. La voluntad de Dios para con nosotros jamás contradice lo que enseña la Biblia. Nunca va a haber una contradicción, en este caso, de la voluntad de Dios con lo que leemos en la Biblia. No va a haber una contradicción, va a estar alineado. Esto es un ejercicio práctico del Espíritu que vamos a tener que darnos cuenta. Porque si vos vas a hablar con un nuevo creyente, no leyó nunca la Biblia. ¿Y cómo le hago saber que esta persona ahora puede confiar en que va a ser guiado por Dios y Dios lo va a respaldar? Y que no es una locura, que es de verdad.
¡Wow! Eso es un desafío, Una realidad. que es una realidad, que es una seguridad. Entonces vamos a tener que ser hombres y mujeres del Espíritu, guiados y con convicción. Creo en lo que te estoy diciendo. Confía en mí. Esto va a funcionar. Amén. Bueno, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dice Salmos 119, 105. Entonces, la palabra de Dios nos puede hablar de dos formas. Por una parte, por enseñanza de principios bíblicos y por otra parte, por promesas que están en la Biblia. Bien. Entonces, por una parte, por principios bíblicos y por otra parte, por promesas. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender los principios bíblicos y necesitamos el guiar del Espíritu Santo para recibir las promesas de la Biblia. Wow. Por ejemplo, el Espíritu puede hablarnos mediante el mandamiento que da el Señor en Mateo 28, 19 al 20, que todos los creyentes deben compartir de Dios. Bueno, en este dice que cuando hayan entre 2 o 3 reunidos, ahí estará el Señor. Esta enseñanza es un principio bíblico. Sin embargo, si es la voluntad de Dios o no que vayamos a un determinado lugar, dependerá únicamente del guiar del Espíritu Santo. Ahí se entrelazan dos. Se entrelaza el guiar del Espíritu Santo y el principio bíblico de que se junten 2 o 3. Entonces ahí vemos cómo los 3 puntos se van mezclando. Muy bien, siga. Sí. Así pues, todavía es necesario que usted ore al respecto y le pida a Dios una palabra específica. Cuando el Espíritu Santo pone en lo íntimo de su ser cierta frase o versículo, como nos contaba el otro día Jorge, de manera poderosa, fresca y viviente, entonces usted habrá recibido una promesa, que era la segunda, de parte del Espíritu. Amén. Entonces es así como usted podrá identificar la voluntad de Dios. Entonces, algunos creyentes, ¿cuántos han abierto la Biblia y dicho, bueno, Dios, mostrame qué es lo que me querés decir hoy? Todos lo hicimos, ya lo sé. Pues sí, a ver el dedito y bueno. Sí. Entonces. Incrédulo. Ay, Señor, no, esta no. Entonces, algunos creyentes incrédulos usan esta forma y es posible que Dios sea condescendiente con su ignorancia y les muestre qué camino seguir. Pero debemos poner en claro que esta no es la manera apropiada para determinar cuál es su voluntad. Bien. De hecho, tales métodos no darán resultado en la mayoría de los casos y constituyen una senda peligrosa que deja un amplio margen de error. Bien. Recuerden que poseemos una vida divina y que el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos la potestad de pedirle a Dios que nos revele su palabra y Él lo desea así. Entonces, nuestro estudio de la Biblia debe ser con conciencia y a veces sistemático. Bien. Y debemos memorizarlo. Bien. Esto es lo que va a permitir que cuando sea necesario el Espíritu Santo use los pasajes que hayamos estudiado para hablarnos. A mí me pasa mucho cuando hago los discipulados con los chicos, que Dios me va poniendo versículos y yo ni siquiera sé qué cita es. Entonces ahí me pongo a googlear qué cita es, pero hizo falta que yo conozca todos estos versículos. O por ahí mi papá dice, ay, ¿no leíste tal? Lo leo y digo, sí, me lo sé de memoria. Y es como, wow, es el Espíritu Santo que uno hace su parte de estudiar las Escrituras porque es algo necesario. No hace falta una cita, pero Dios después en ciertas y determinadas situaciones, Él pone su palabra, ¿no? Tal cual. Entonces, las circunstancias se nos presentan primero. Luego recibimos instrucciones del Espíritu y después de las enseñanzas de la Biblia. Y en otras ocasiones esto puede variar. Primero recibimos la dirección del Espíritu, después las enseñanzas y después discernimos que nuestras circunstancias confirman tales palabras. No vayas tan rápido. Decirlo de nuevo eso que dijiste. Bueno, lo que habíamos hablado al principio, que no tienen un orden específico. Puede pasar primero una confirmación en la vida, después Dios nos pone una palabra y después sentimos una paz en nuestro espíritu. Claro, porque tenemos vida, es decir, Pablo, no hay un orden. Nosotros no estudiamos la ley,
inciso 44, no, es vida. Y Dios te puede hablar por un hijo, Dios te puede hablar en un sueño, Dios te puede hablar en el auto, Dios te puede confirmar una palabra con un hijo espiritual. Dios a veces puede llevarte a un lugar y no sabes bien qué te está poniendo, y en ese lugar Dios te dice algo, como le pasó a Pablo cuando le mandó a que vaya a Damasco. ¿Por qué tenía que ir a un lugar geográfico específicamente? Yo quiero que ustedes transferirle vida, no paso 1, paso 2 y paso 3. Y cuando ustedes digan, uy, el paso 3 no lo estoy haciendo, sino entender que es vida del espíritu y que tal vez hoy ustedes están desarrollando un aspecto interno de cómo puedo ser guiado por el Señor y cómo encontrar los códigos que Dios usa para darnos una credibilidad hacia lo que estamos aprendiendo y cómo le enseño a alguien nuevo estos aspectos. Entonces, no tomemos la teoría de esto que estamos compartiendo, sino entendamos los principios para darnos claridad en nuestro interior. Entonces, para cerrar, por último, cuando tengamos una situación importante o cotidiana en nuestra vida, tenemos para hacernos 3 preguntas con respecto a los puntos anteriores. Muy bien. La primera es, ¿está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia? Muy bien. Y ante una situación, veo y digo, ¿está de acuerdo con lo que me está diciendo Dios en esta palabra? Bien. Bien. Rápido, así. Pasa algo en tu casa, vas a insultar a la persona. ¿Está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia? Me cierro la boca, me voy a la pieza, bajo los decibeles, si puedo orar, leer y vuelvo. Bien. Pero no respondo rápido. No reacciono. Bien. Perfecto. Segundo, ¿está confirmado por nuestras circunstancias? Si nuestro sentir interno no concuerda con la Biblia, no puede representar la voluntad de Dios. Perfecto. Si nuestro sentir interno, lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, en este caso no concuerda con la Biblia, tranquilo, porque si Dios no está hablando del acuerdo, y se presenta un espacio de pelea, es totalmente evidenciado que Dios nos quiere enseñar algo. O por ejemplo, yo veía a Grate, que Dios le está hablando de la fe y le presenta una circunstancia de fe. Evidentemente te está enseñando a caminar en este espacio que antes no lo hacías. Pero bueno, no puedo, ahí no sabes vos, ¿y qué tengo que hacer ahora? Ese es un punto de guianza del espíritu. O Pablo, ustedes que están comenzando con las casas de iglesia, el Señor a la hora de comenzar con la iglesia es guiado netamente desde la oración, desde el espíritu, porque hay gente que va a recibir la palabra, pero va a haber gente que te va a mandar el Señor para enseñarte. No podemos desconocer que el ejercicio es provocado en el momento que nosotros obedecemos. Y tal vez lo que Dios te está enseñando es a obedecer, no a que las cosas salgan bien o mal, sino a obedecer. Y ese aspecto no lo tenemos incorporado. Me mandaste a este lugar, voy a este lugar y no pasó nada. Oré por un enfermo y no se sanó. Oré por un resultado y perdieron. Oré por una persona y esa persona ahora anda mal, se fue. ¿Qué pasó? ¡Wow! Dios está provocándote a ser obediente más allá de lo que vean tus ojos. Amén. Bien. Y la tercera pregunta es si recibí una confirmación en mi espíritu del Espíritu Santo. Bien. Qué hermoso. Entonces acá es como estos 3 puntos tan simples y que quizás, bueno, lo veníamos hablando en el camino con mi papá, y de que nosotros la voluntad de Dios la hacemos hace 19 años. Pero bueno, esto es importante para saber cómo manejarnos y quizás si nosotros hubiésemos tenido esto hace 19 años, hubiese sido un poco más fácil discernir si era su voluntad o si era la nuestra. Así que bueno, nada, eso. Termino con esta palabra que dice Romano 12:2, que seamos transformados. Yo apelo a eso, apelo a que vos
mientras el Señor te va hablando, seas transformado, transformada, porque como es una transferencia del Espíritu, no es una cuestión de conocimiento lo que nosotros estamos abordando. Y en la iglesia te vas a dar cuenta que la vida del Espíritu y la guianza del Espíritu no puede fallar. Entonces, ¿cómo entrenamos la guianza del Espíritu? ¿Cómo te transfiero, Jesse, en tus inicios, si en tu carne vos has sido de una forma que el Señor te está provocando a ir a un lugar? Te está llevando, te abrió las puertas. ¿Cómo enseñamos este aspecto que es difícil? Porque es un aspecto interno, es un aspecto del Espíritu. Yo te tengo que provocar a la acción para que vos veas lo que te está diciendo el Señor. Entonces, Pablo nos enseña por la palabra que lo que le pidió el Señor era que fuera a Damasco. De hecho, cuando Pablo se le revela a Cristo, lo primero que hace Dios es darle una orden, es decirle qué hacer. Fue lo primero que le dijo apenas él se cae del caballo y ve a Cristo, ¿no? Wow. Y muchas veces el Señor, en el primer momento, Pablo, escuchen esto, cuando vos vas a trabajar con alguien y Dios te dice, hacele hacer algo, decile que vaya a un lugar, que venga a tal hora. ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? Está quebrando la rebeldía. No veas solamente la parte técnica de lo que vos querés que suceda. Fíjate lo que está sucediendo en su interior y sé atento desde el Espíritu a lo que el Señor te está mostrando. En esto, por eso yo siempre les digo, lo primero a la hora de trabajar con alguien es saber si esa persona te la mandó el Señor o no. Si te la mandó el Señor, en este caso, está bien, hay que trabajar. Si no te la mandó el Señor, no trabajes, porque en cualquier momento vas a desistir. Entonces es como lo primero que necesito saber es si esa persona, esa familia, ese lugar, te lo mandó el Señor. Y a partir de ahí, vamos a trabajar. Un día Dios me impulsaba a ir a Santiago del Estero. Tenés que ir a Santiago. Y yo decía, Dios, no hay nada en Santiago. No hay nada, y hace calor. Anda a Santiago, anda a Santiago, anda a Santiago, anda a Santiago. Y fui a Santiago y la verdad que fue extraordinario ese tiempo del Señor, con aire acondicionado, lógicamente. Pero fui a Santiago y sucedieron muchas cosas y de ahí se produjo una semilla tan hermosa que ahora está dando fruto en diferentes lugares del mundo. Entonces, yo no les puedo describir en parte teórica cómo lo llevamos adelante lo de Santiago. Y no sé si teníamos ni los recursos para pagar un pasaje para ir a Santiago, pero fuimos a Santiago. Entonces, yo lo estoy entrenando en el inicio de una obra y desde este lugar tienen que ir viendo cuáles aspectos Dios les está mostrando. Yo quiero que ustedes ejerciten, sensibilicen, vean todo lo que está sucediendo cuando lleguen a los espacios. Y les voy a enseñar algo más porque los amo, los amo. Hay un aspecto que es hermoso, que es cuando Cristo llegaba a un lugar, la gente que estaba en ese lugar lo honraba, ¿no? No se los puedo enseñar técnicamente, pero ustedes tienen que percibir cuando lleguen a los lugares si están esperando a Cristo. Tal vez hoy hablamos con Lore y decíamos, nosotros estamos acostumbrados a batallar y ya hemos aprendido a trabajar con honra y sin honra. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, estamos entregados, entonces no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Pero les quiero enseñar esto, ¿no? Cuando lleguen a los lugares, cuando lleguen, y no un lugar físico, cuando lleguen al lugar que le mandó el Señor, puede ser una persona, una familia, un negocio, un club,
vean todos los aspectos. ¿Están esperando a Cristo acá realmente? ¿Están esperando un milagro? ¿Están honrando al Señor o no? Y Jesús, en los lugares donde había honra, Él se manifestaba, porque lo estaban esperando realmente. Pero en los lugares donde no había honra, Él no podía hacer nada, justamente en su lugar de inicio, en el lugar donde Él era familiar. Entonces, siempre tengan esto como un GPS. ¿Hay honra? No hay honra. ¿Esperan al Señor o no esperan al Señor? Y también les voy a enseñar algo más, ¿no? Siempre que honren al Señor, no a la carne, no al hombre, que honren a Cristo, porque cuando uno honra al Señor, no se trata ni de la cantidad, no se trata de cuánto, de cómo. Se puede honrar con un racimo de uva, se puede honrar con el agua fresca, con los vasos limpios, con el olor rico. Hay cosas que a vos te dice que estaban esperando a Cristo. Hay cosas que yo quiero que vayas más allá de cualquier espacio técnico. Estaban esperando al Señor, estaban esperando un milagro. Y esto se lo dije a la gente en Buenos Aires. Y se los transfiero, ¿no? Ustedes tienen a un Cristo que es hermoso, a un Cristo que murió en la cruz por todo el mundo, a un Cristo bello, a un Cristo redentivo, a un Cristo que es sanador, a un Cristo que es proveedor, a un Cristo milagroso. Y podríamos hacer muchas más definiciones de a quién tienen ustedes en su espíritu. Nunca, por ninguna razón, menosprecien a ese Cristo. Aun cuando la gente, los lugares lo menosprecian, ustedes nunca permitan que por la forma que la gente tuvo de conducirse, ustedes menosprecien el mensaje. Primero, antes de que suceda algo en un lugar, ustedes van a tener que darle valor a lo que portan. Porque si no, vas a estar pensando que por la forma que te trataron, es el mensaje que vos estás llevando. Y esto habla mucho del ministerio que Dios les entregue y de cómo ustedes lo cuiden. ¿Por qué? Porque a veces la gente hace cosas de gente y hace cosas que a ustedes no le van a gustar. Y nunca pongan a Dios en juego en esta situación si esto que ustedes están percibiendo en su espíritu, la gente no lo está percibiendo. Ustedes denle honra y aunque tengan que quedarse solo, honren al Cristo que están portando, porque esto no se trata de número, se trata de lo que le dijo Pablo a Timoteo: cuida el don que te ha sido entregado por la imposición de mis manos. Es como cuiden a Cristo, no lo negocien, no lo menosprecien, no lo tiren, no lleguen a los lugares para darle una palabrita. ¿Se entiende? Ustedes son los ungidos del Señor. Ustedes son los que llevan la presencia del Espíritu Santo. Ustedes llevan a Cristo. Ustedes son los que Dios depositó su presencia. ¡Wow! Es decir, desde esa perspectiva, nunca más ustedes van a tener, en este caso, un menosprecio. Y cuando lleguen a los lugares, llegan como rey y se van como rey. Amén. Amén. Sí, entiendo la palabra y, bueno, concuerdo al 100% en mi espíritu y también sumar que también uno tener la humildad para saber del Cristo que porta, ¿no? De que lo que hagan las personas no va a dañar el Cristo ese y mantener el corazón limpio ante lo que haga o no haga una persona, ¿no? Y ir discerniendo de si es donde Dios me quiere poner, pero saber de que nuestro corazón no se va a ensuciar por más de que ellos no lo honren, ¿no? Porque nosotros somos los que lo estamos honrando primeramente. Amén, amén. Bien, vamos a orar. Quiero que se pongan de pie, porque esta palabra que les di por último, sentí que era lo que ustedes estaban necesitando. Porque a veces, cuando la gente hace cosas de gente, ustedes piensan que no son.
y eso frustra, entristece y hace sentir mal. Y eso no debe ser así. No debe ser así. Debemos cuidar siempre a la persona de Cristo y eso para mí es como un encargo de parte del Señor. Padre, te damos gracias por esta noche. Como iglesia nos unimos. Si tenés a la persona que está a tu lado, toma su mano. Nos unimos en oración, Señor, entendiendo el peso de gloria que hay en esta iglesia. El Cristo que ha llegado a habitar a nuestros corazones y que nos ha dado una razón por la cual vivir. Y también la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos guía, nos direcciona, nos humecta, nos confirma, nos enseña y nos ha hecho ver aquellas cosas que antes nosotros no podíamos ver. Padre, yo en este momento, como la mujer derramó el perfume sobre los pies de Cristo, derramamos, Señor, nuestro mejor perfume delante de tu presencia, diciéndote que te amamos, que te honramos, que renovamos, bendito Dios, en una oración y te agradecemos por haber llegado a nuestras vidas, que por ninguna circunstancia, por ninguna palabra o lo que haga la gente o deje de hacer, nosotros queremos dejar de mirarte a ti. Te amamos, te honramos, reconocemos lo que hiciste en la cruz, que nos diste salvación, nos redimiste del pecado, nos hiciste más que vencedor y aún así también restauraste a nuestra familia, restauraste a nuestros hijos, nos diste una herencia, nos diste una palabra, nos diste una visión. Padre, te reconocemos a ti ante cualquier situación del mundo y declaramos, bendito Dios, que esta presencia, esta unción que nosotros portamos es una unción que viene del cielo, Señor, y es para que en este tiempo tu iglesia avance, conquiste, tome decisiones y no retroceda, papá. Establecemos en este tiempo las manos de los hombres y las mujeres que están edificando, que son levantadas, Señor, y que ninguna circunstancia del mundo, ningún resultado, ningún contrato, ninguna situación perteneciente, bendito Dios, a las cosas que están sucediendo en este sistema pueden derribar, Señor, lo que tú estás edificando en este tiempo, que es tu iglesia. Papá, renovamos nuestros votos, Señor. Decimos que te amamos, que te honramos, que te agradecemos, que te exaltamos, que te adoramos, Señor. Volvemos a poner nuestra mirada sobre ti, papá, y declaramos santidad, Señor. Declaramos que tú te manifiestas en nuestras vidas, bendito Dios, renovando también la visión, trayendo vida, trayendo ojos que se abren para poder ver mucho más de lo que estábamos viendo, solamente porque tú estás renovando en nuestro interior y en nuestro espíritu, papá. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias por esta palabra. Yo te doy gracias por este remanente. Bendigo esta iglesia, bendigo a los que están conectados, Señor. Declaro que les va a ir bien en sus negocios, que tú vas a cumplir las promesas que tú le has hecho, Señor, que tú vas a restaurar aún las cosas que estaban dañadas. Declaro prosperidad, providencia, Señor, en los fieles, en los que te han seguido, en los que han perseverado, Señor. Yo declaro bendición sobre esta iglesia, papá. Declaro bendición sobre los que están creyéndote y están perseverando, papá. Declaro puertas abiertas, como me hablaba de Apocalipsis 3:8, que aunque ha habido poca fuerza, no hemos negado tu fe y esas puertas están abiertas, Señor. Declaro estadios, clubes, trabajo. Declaro lugares de la política, de la policía, Señor. Declaro lugares de la parte del arte, Señor, de la música, del deporte, que están abiertos para que entremos, Señor, y propaguemos tu reino, bendito Dios. Declaramos, como dijo Isaías, Señor, si vas a hacer algo en la tierra, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y eso estamos estableciendo en este tiempo como iglesia, papá. Una iglesia fervorosa, gloriosa, Señor, decidida a avanzar más allá de las circunstancias y poniendo a ti en primer lugar, Señor. Bendecimos tu nombre en este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre. Te ponemos a ti sobre toda situación, Señor.
Señor, sobre toda situación económica, sobre toda situación del sistema. Declaramos, Señor, que tú eres dueño del oro y de la plata, papá, y a tus hijos no le va a faltar nada para edificar tu casa, Señor. Declaramos que tus proyectos están respaldados, están terminados, Señor, y nosotros estamos caminando en la obra consumada de la cruz. Te bendecimos y te honramos en este tiempo por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Y como decía Josué, nosotros avanzamos, Señor. Nosotros no somos de lo que retrocedemos, bendito Dios, y tomamos posesión de lo que tú nos prometiste. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Un aplauso para el Señor.